Este sin duda es un caso sumamente fuerte e interesante. Sigo insistiendo cuando pienso que ya lo he visto todo, me encuentro uno de estos casos que me dejan perpleja. Este asesino llevaba a las niñas a un lugar solitario, las golpeaba, abusaba de ellas, estrangulaba con sus propias manos y las asesinaba. Se dice que dormía abrazado de los cadáveres de sus víctimas y luego abusaba sexualmente de ellas. Los rasgos de sadismo y necrofilia hacían que fuera realmente malo. Pero bueno, ¿para qué les cuento más? Mejor acompáñenme a ver el caso completo. Bienvenidos a mi canal, comencemos. 3, 2, 1. En 1969, cuando cumplió sus 18 años, fue arrestado por las autoridades acusado de robo de vehículos. Fue sentenciado a 7 años de prisión y fue llevado de inmediato a la cárcel. Y por si fuera poco, abusaron de él como lo hacían cuando era niño. 4 veteranos convictos abusaron de él ese día. Pedro se juró a sí mismo que nadie podría abusar de él en otras ocasiones. Y se prometió a sí mismo venganza por todo lo que había vivido cuando era niño. Asesinó a cada uno de ellos, de los cuales abusaron de él, y gracias a esto se le añadieron 2 años a su condena en prisión. Lo único que recibió fue el detonante que hiciera que su salud mental hiciera que hiciera tantos crímenes. Sentía un profundo temor enfermizo a las mujeres por el maltrato que le dio su madre cuando era un pequeño. Le resultaba un problema hablar con todas las mujeres, pero satisfacía sus deseos viendo revistas para adultos y, según Pedro, su madre era la culpable de todo lo que le había pasado. Abandonó la prisión en 1978 y se fue a Perú. Y es ahí donde asesinó a 100 mujeres jóvenes de tribus locales. Fue capturado por personas mientras intentaba secuestrar a una en especial. Los indios lo agarraron y le quitaron la ropa y pertenencias y después lo torturaron durante horas. Antes de decidir ellos qué era lo que iban a hacer con él, llegaron a la conclusión que lo enterrarían vivo. Pero un misionero intervino antes de que hicieran tal hecho y convenció a ese misionero a todos que debían entregarlo a las autoridades, y fue ahí cuando lo dejaron libre a Pedro y lo dejaron en manos de la policía, pero no quisieron investigar mucho las autoridades, así que lo deportaron a Ecuador nuevamente. En esta ocasión, Pedro se decidió a recorrer toda la región andina y cruzó algunas ocasiones por Colombia, pero comenzaba a haber muchas desapariciones de personas, sobre todo de mujeres muy jóvenes, y se llegó a una conclusión: era la demanda de esclavos sexuales que había y trata de blancas. En abril de 1980, las autoridades se vieron obligadas a reabrir el caso de unas personas las cuales estaban desaparecidas, y en ese momento se desenterraron los cuerpos que estaban enterrados porque había un deslave en la tierra, y fueron 4 niñas las que el río destapó. Los investigadores descubrieron que estos cuerpos habían sido debidamente enterrados con las ganas de que no fueran descubiertos. Después de que pasara lo del deslave, una chica estaba haciendo sus compras, Calvina, junto con su hija María de 12 años, cuando un hombre desconocido intentó secuestrar a la pequeña. Calvina comenzó a gritar con desesperación y de los comerciantes que estaban alrededor acudieron al llamado de esta señora y lograron detener a Pedro. Después de mucho rato se encontraba tranquilo Pedro, ya que en su momento quiso huir. Llegaron las autoridades y se lo llevaron a la comisaría. Lo que pensaron era que estaba loco,
Al intentar tomarle la declaración, simplemente no quiso decir una sola palabra, pero los agentes tenían que hacer algo para que él cooperara. Así que llamaron a un sacerdote, padre Córdoba Gudiño, el cual ya lo conocía a este asesino, pero los agentes tenían una estrategia. Era que el padre tratara de sacarle la verdad, aunque lo pienso un poco y no me cuadra porque ya que los padres guardan el secreto de confesión, pero por ende el padre no podría ayudar, pero pues no sé cómo le hicieron, quién sabe cómo le harían, pero el padre hizo que cooperara. Pedro comenzó a decir todos sus actos nefastos al instante cuando vio al padre, y estos actos repulsivos, el padre no soportó tanta infamia y pidió que le abrieran la celda para salir de ahí inmediatamente. La plática que tuvo con los investigadores, con el padre, de lo que había hablado con él, dejó en claro que tenían en sus cárceles el asesino. Uno de los asesinos realmente macabros le contó al padre que habían sido 110 víctimas, en Ecuador habían sido 100 y en Colombia habían sido muchas más de 100. Me cae bien las chicas de Ecuador, son más confiadas que las de Colombia. Ellas sí tienen desconfianza de todos. Algunas palabras del asesino. Pedro trató de justificarse atribuyendo sus crímenes a lo dura que fue la vida de él. Perdí mi inocencia a la edad de los 8 años, así que decidí hacerles lo mismo a tantas chicas jóvenes y cuantas pudiera hacerles. Pedro elegía a sus víctimas de mirada inocente, siempre las buscaba de día, porque no quería que la oscuridad ocultara sus ojos. Primero abusaba de ellas y después las estrangulaba, mientras miraba fijamente a los ojos a las víctimas para ver cómo iba desvaneciéndose las personas. Dijo que quería ver cómo la vida se les acababa y se iba entre sus manos, pero se ofreció para llevarlos hasta el lugar, Pedro, de donde tenía algunas de sus víctimas. Pedro los llevó a la vecindad de Amaranto, donde pudieron descubrir los cadáveres de 53 niñas y las edades oscilaban entre 8 años y 12 años de edad. Por esos días, Pedro los llevó a 28 nuevos sitios con víctimas. En algunos lugares no estaban todos los cuerpos completos. Se creyó que quizá algunos animales habían esparcido los restos de ellos, ya que en la inundación había deslavado el suelo. Y después que regresaron a la comisaría, se pusieron los agentes a investigar cada uno de los crímenes y encontraron 57 cuerpos encontrados debajo de la tierra, pero Pedro decía que solo eran 110. Lascano, que era el director de la prisión, dijo que habían encontrado 57 víctimas. De 110 se le debía creer que el asesino estaba diciendo la verdad. Y también dijo que en la estimación de 300, como se dijo antes, se le hacía un número demasiado por debajo de los crímenes que pudo haber cometido este asesino. Y de todas maneras no se llegó a saber nunca cuántos exactamente fueron los crímenes que cometió. Pedro Alonso López nació en 1949 en una época de violencia y problemas en el país. Nació en Tolima, Colombia, durante la época conocida como la violencia de ese país. Había muchos disturbios y los problemas comenzaron en 1948. Fue asesinado Jorge Eleazar Gaitán y su muerte desencadenó una guerra civil en este lugar. Esta guerra cobró más de 200,000 vidas y Pedro era el séptimo de 13 hermanos de una mujer de la vida galante. Como muchos asesinos, si no es que casi todos, su infancia se vio marcada por una infancia llena de tristeza.
la madre era una mujer mala, dominante, que controlaba a sus hijos a golpes. Y en 1957, cuando Pedro tenía apenas 8 años, su madre le sorprendió teniendo relaciones con su hermana. Y el drama se desató en toda la familia. Pedro, sin dudarlo, se salió de casa para estar viviendo en las calles y juró que jamás volvería a su casa. Vivió cierto tiempo sumergido en el miedo y la incertidumbre cuando un hombre le ofreció que le cambiaría la vida. Era un hombre de buenos sentimientos. Le ofrecía sacarlo de las drogas y de las calles, apartándole de todo lo malo que había en su vida, ofreciéndole comida y le dio un lugar donde dormir, tranquilo. Era evidente que Pedro aceptó la oferta. Le ofrecía todo, pero pues la oferta tenía una traba, como bien era de saberse, las cuales eran aberraciones de la naturaleza. Lo llevó a un edificio donde lo sodomizó el tiempo que quiso, para después tirarlo a la calle nuevamente como si fuera una basura. En esta experiencia tan desafortunada, Pedro vivía con el miedo de que alguien hiciera eso nuevamente. Dormía en edificios abandonados y solo salía por las noches. Eso solo era para buscar comida, solamente salía para eso. De recipientes vacíos y de la basura. Tuvo que pasar un año para que se atreviera a salir de esos lugares y poder viajar por el país. Y así fue como llegó a Bogotá. Después de varios días de mendigar la comida y revolver la basura, un residente del lugar se sintió conmovido de la desnutrición que padecía este niño de 9 años y por la manera en la que rogaba por los alimentos. Y le dijo el residente del lugar que si quería un plato de comida y le preguntó que si quería quedarse a vivir con él. Pedro sin duda aceptó. Comenzó a estudiar en 1963 y pasó lo peor para él, pues un maestro de la escuela abusó de él. Volvió a tener muchos miedos y el odio terminó dominándolo. Lo que primero hizo es robar dinero de la oficina de la escuela e huir del hogar donde él ya se estaba quedando. Después de eso regresó a su hogar en Colombia. La guerra para ese tiempo ya había terminado. Lentamente el gobierno reorganizaba todo el país y las fábricas que solían estar solas volvían a estar en funcionamiento. Y Pedro no tenía ninguna experiencia laboral y su educación era nula, así que los siguientes 6 años vivió en la calle y cometía robos, hacía cosas ilícitas para poder sobrevivir. Comenzó robando carros y cuando menos pensó, se había cometido en un ladrón de autos. Cuando lo atraparon se declaró culpable en 1980 y a Pedro Alonso López se le declaró el delito múltiple de asesinato. Fue sentenciado a pasar el resto de sus días en prisión. Estuvo en la cárcel hasta 1998. Se pidió la extradición a Colombia y en donde fue recluido allá en Colombia en un hospital psiquiátrico. Años después fue puesto en libertad. Se dice que se ha pedido búsqueda y localización, captura ante la Interpol y lo que más da miedo es que no se sabe de él. Después de haber puesto en libertad a este asesino, ya no se supo qué pasó con él. Se dice también que quizá fue ejecutado ilegalmente. Y bueno, pues este fue el caso de Pedro Alonso López y pues la verdad es muy aterrador todo lo que hizo, pero pues también tuvo una infancia muy extraña y difícil, pero bueno, no se justifica nada de sus actos. Espero les haya gustado el video y me acompañen para ver el siguiente asesino de una trilogía de asesinos de Colombia. Nos vemos la siguiente semana. Chao.